Además porque Alex Riquelmo ya tomó posesión como académico correspondente de la Academia Colombiana de la Lengua. Alex, bienvenido, ¿cómo Muchas está? gracias. Pues despertándome como Bogotá. Despertando como Bogotá, ¿y cómo le ha ido? ¿Quiere cafecito o No, no no, estoy están? bien, estoy bien. ¿Está bien así? Sí, después tomaré. Después tomará. Bueno, llega a ser entonces académico, ¿no? En Sí. colombiano de la lengua. Y usted, pues, ha tenido una relación, no de ahora, de mucho tiempo con nuestro país, ¿no? Con los periodistas, amigos Sí. profundos aquí en Colombia. Apenas tengo hoy la oportunidad de conocerlo. Hablemos de la Feria del Libro y de la importancia de la Feria del Libro para un país y de la que tiene Bogotá. ¿Cuál es su visión, Alex? No conozco la Feria del Libro de Bogotá, es la primera vez que voy a estar, pero una feria del libro siempre es un gran escaparate de la cultura y sobre todo supone el contacto de los autores con los lectores, ¿no? El hecho de firmar libros siempre permite una pequeña conversación con quien se acerca a recabar esa firma y siempre es muy agradable para los autores participar en una feria del libro, sobre todo si tienes la oportunidad también de formar parte de un coloquio, de alguna presentación, es muy agradable. Usted va a tener una conversación además con el gran Daniel Samper Pisano sobre la gramática descomplicada para Sí. todos los públicos, pero le quiero de una vez advertir qué es lo que le va a sorprender de esta feria, la cantidad de jóvenes, niños. Ah, qué bien. Eso, recuerde esto, usted va a salir de aquí diciendo, caramba, que esto de esta maravilla, hablando el idioma español. Hoy el idioma español lo hablan unos 575 millones de personas en todo el mundo, de las cuales hay unas 400 tantas de nativos. El idioma español está más fuerte que nunca, realmente. Allá, esta pequeña península ibérica, allá, sí, y lo hablan en este momento tantas personas. Este idioma que llegó de ¿qué? Asturias, ¿no? Es donde empezamos a ver los primeros... Bueno, sí, ¿Sí? hubo una cuña que se fue extendiendo en la península ibérica, pero bueno, el origen en realidad estaba en Roma, está en el latín, ¿no? Y es una lengua romance y estamos en realidad hablando latín sin saberlo. Hay muchas palabras que decimos exactamente o que escribimos exactamente igual que los romanos, cuando decimos rosa, cuando decimos fortuna, cuando decimos observo, cuando decimos actor, es que son palabras que tienen más de 1000 años al menos, ¿no? Pero bueno, y es una maravilla eso, sí, ¿no? ahí hay un condimento, pero también tenemos unos buenos gramos de lenguaje árabe, de los maravillosos allá en al-Andalus, ¿no? Que Exacto. también nos lo enriquecieron. Exacto, normalmente las palabras que proceden del árabe son muy cálidas, están muy vinculadas a la vida cotidiana. Las que vienen del griego son más frías, se asocian más a la técnica, a la tecnología, ¿no? Es curioso cómo el idioma español se ha ido acogiendo términos de otras lenguas, pero los ha ido especializando, colocando bien en su sitio, ¿no? ¿A usted le gusta la idea de llamarlo idioma español o castellano? Bueno, en América, la mitad de las constituciones que recogen el idioma oficial y lo nombran, dicen el castellano y la otra mitad dicen el español, o sea que los dos términos son intercambiables. En España, en general, procuramos, y eso es la recomendación de la Academia, hablar de castellano cuando es una enumeración de otras lenguas españolas, cuando hablamos del catalán, del euskera, del gallego y el castellano. En ese caso, por la enumeración, por una cierta sensibilidad, no diríamos español, porque también son lenguas españolas, el catalán o el vascuence, euskera o el gallego, ¿no? Sí. Pero yo cuando hablo del idioma español, ¿no? Usted tiene un libro que es uno de los que yo más me he divertido, se llama El genio del idioma. Y entonces él se crea la figura de un geniecillo, un poquito pícaro, conservador, lento, exacto, pero completamente con unas decisiones que uno lo sorprenden en su momento, pero después demuestran toda su sabiduría. El genio del idioma no es más que el tiempo y los hablantes del idioma castellano o español, es eso. Pero entonces él lo dice, hágase de cuenta que fuera un geniecillo que hay por ahí en el mundo. El genio del idioma podría estar preocupado con la invasión de galicismos que tenemos en América y con las redes sociales. Sí, pero lo que pasa es que él es lento por naturaleza, ¿no? Siempre da las respuestas muy despacio, muy pensadas, nos invaden los anglicismos o los galicismos
y él no hace nada, y se lo toma como diciendo, bueno, esto ya se arreglará, ya irán encontrando las soluciones, él irá aconsejando, pero ese proceso es lento. Por eso a veces creemos que el idioma cambia mucho y que aceptamos enseguida los términos que vienen. Es una sensación porque uno diría, equivocada. Llegaron mucho, me imagino, Fernando VII, ya llegó Napoleón cuando invadió España y llegó y trajo muchas palabras, jardín, de ahí para adelante pues todos los galicismos, algunas muy castellanizadas, otras que todavía seguimos como galicismo, pero nunca habíamos vivido desde ese entonces una invasión tan grande de otro idioma, por lo menos en América, ¿no? Claro. Porque el español, por ejemplo, se preocupa más de castellanizar. El español dice el wifi, dice el WhatsApp, nosotros siempre, entonces ya, el wifi, el WhatsApp. Empezamos por decirle a usted una cantidad de cosas. Y eso ¿usted qué cree que va a pasar? Yo creo que con el tiempo los extranjerismos o se traducen y se encuentra una fórmula adecuada para decirlo en español, o se adaptan a la fonética del español. Eso es lo que suele suceder con el tiempo. Tenemos muchos ejemplos. En España hace años a la niñera que trabajaba por horas, niñera, generalmente era una mujer, se le llamaba babysitter, y con el tiempo se empezó a llamar canguro. Una canguro. Es un hallazgo sensacional del genio del idioma, que somos todos los hablantes, para encontrar una alternativa en español. Nos podemos fijar en el lenguaje del fútbol, o fútbol, como dicen aquí. Aquí decimos fútbol. A fútbol. Fútbol es México. En México, perdón. Sí. Aquí quería decir en América. En algunos países de América dicen fútbol. Sí, es verdad que Colombia tiene más parecido en muchas cosas a cómo se habla en España. Por ejemplo, piscina en lugar de alberca, ¿no? Sí. Bueno, pues el lenguaje del fútbol llegó lleno de anglicismos. Se escribía incluso los futbolistas al principio. Si uno lee crónicas de fútbol de los años 20 del siglo XX, se encuentra que se decía goalkeeper y no portero o guardameta, ¿no? Y poco a poco el genio del idioma fue dando las palabras, se decía referee y referí, como todavía se mantiene en Argentina, y luego el genio del idioma aportó la palabra árbitro. Pero todo eso fue lento, ¿no? El genio del idioma es muy lento para dar respuesta a esas entradas de anglicismos y galicismos. Sí, hay por ejemplo uno, y usted me parece que hablaba en el genio del idioma, de lo que nosotros aquí conocemos como emoticones. Sí. Que hay una buena correspondencia en español que son caritas. Caritas o dibujitos. Caritas, o dibujitos. Sí. ¿Qué piensa, por ejemplo, del uso de los emoticones como signos de puntuación o como para expresar estoy tan carita feliz, se acabó, ¿no? Bueno, está bien, es divertido, ¿no? Pero estamos volviendo al lenguaje de los egipcios. Incluso circulaba una broma por WhatsApp de la relación de caritas o dibujitos o emoticones o emoticonos, y al lado un, digamos, diccionario de los símbolos egipcios, ¿no? Y viendo los siglos que han transcurrido entre aquella primera escritura, obviamente primitiva, y la que estamos utilizando ahora, uno piensa, bueno, ¿esto ha sido una evolución o estamos volviendo hacia atrás? Pero bueno, tampoco tiene mayor importancia porque son elementos divertidos y no van más allá. Un compañero periodista francés, Jean-François Foyel, me decía una vez que en algún momento en los titulares del periódico pondremos también caritas. Bueno, quizá para reflejar una ironía o un... Bueno, eso ya me parecería más preocupante, porque en el fondo sería un reconocimiento de falta de recursos lingüísticos, ¿no? Sería un problema... Pero mire que yo creo que eso ya está pasando. Mire usted, estoy pensando en este momento, pronóstico, hoy, lluvias, aparece el paraguas. Sí. ¿No? Hoy, sol, tran. Sí. No, eso está bien porque son elementos gráficos que acompañan a la información. Pero ¿no será que quieren reemplazarlo en la El problema sería que eso reemplazase a las palabras, claro. Usted tiene en alguno de sus libros una idea que a mí siempre me impresionó. Usted abordó un ascensor, un elevador, ¿cómo le dicen? Un ascensor. Bueno, el ascensor en España, el ascensor en España, un ascensor, y vio una muy mal escrita información de un administrador. Sí. Y usted decía, a ver, ¿cómo es posible que todos en la mañana nos preocupemos por lucir bien, por estar perfumados, por estar bañados, por tener una buena ropa y la ropa irnos a presentar, pero el lenguaje no?
Y es increíble cómo yo he encontrado que en todos los gremios, por supuesto, encuentra uno mal uso del español, pero el gremio de los periodistas somos terribles, por lo menos las nuevas generaciones, o es que decimos, no, es que yo no me preocupo por escribir, no me preocupo por un punto, no me preocupo por nada. ¿Cómo? Bueno, eso es malo porque la escritura es la ropa con la que salen nuestros argumentos a la plaza pública. Hace 20 años casi nadie escribía, casi nadie, salvo que tuviera una relación profesional con el lenguaje. La gente escribía una carta alguna vez a algún familiar, pero la escritura no formaba parte de la cotidianidad, ¿no? Ahora, en cambio, escribimos continuamente, escribimos mensajes de correo electrónico, el plomero que pasa un presupuesto a un cliente lo hace por correo electrónico, el grupo de padres de los niños que juegan al baloncesto, las niñas o al fútbol, se comunican por escrito, y eso nos obliga a tener una relación continua con la ortografía. Es decir, con la vestimenta de nuestros argumentos y de nuestras ideas. Y claro, uno cuando ve cómo escriben los demás, empieza a deducir qué formación tienen, qué riqueza expresiva, qué capacidad de sintetizar o no. Mire, lo sorprendente es que hay muchas personas que escriben mal, pero tienen una formación académica altísima. Doctores, usted que es doctor en periodismo, doctores, ¿sí? Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Claro, pues no se le da importancia a eso, ¿no? Yo desconfiaría de un abogado, por ejemplo, con el que me comunicase por correo electrónico y que tuviera una mala escritura. Desconfiaría de él como abogado. Y a veces, según las palabras que uno emplea, se va definiendo. Es igual que la ropa, como decías, ¿no? Nos cuidamos más o menos. Cuando tenemos que ir a una boda, vamos con una vestimenta determinada. Cuando vamos a hacer deporte, vamos con otra. Lo mismo pasa con el idioma, ¿no? Cuando nos comunicamos entre amigos, utilizamos un lenguaje coloquial, pero el problema es de esa persona que tiene que expresarse en un foro, en un congreso de cirujanos, y no dispone de la herramienta adecuada, de la vestimenta apropiada para esa ocasión. A mí lo que me da temor es que todo empiece a bajar la exigencia, ¿no? Porque es que, digamos, en esto, como que a uno le diría, pero caramba, es un chat, o sea, no es para publicarlo en una revista. Sí. El otro me dirá, es como bajarle la calificación a un ingeniero en un examen de ingeniería porque escribió un error de ortografía. No lo entendería porque el problema es otro, ¿no? Usted me está diciendo que construí un puente perfectamente, sí, en la fórmula, pero me está bajando la calificación porque escribí fórmula sin tilde en la O. Bueno, es que un ingeniero debería ser una persona culta, y al final lo que muestra la ortografía es simplemente el mercurio del termómetro. La ortografía es un termómetro. La enfermedad no es cometer faltas de ortografía. Las faltas de ortografía son el índice de lo que indica la enfermedad. Si alguien tiene faltas de ortografía, lo que significa eso es que no tiene lecturas. Quien no tiene lecturas no suele tener habilidades para argumentar. Quien no tiene habilidades para argumentar no suele convencer. Entonces es un círculo que se va complicando si uno no ha dedicado una buena parte de sus horas de tiempo libre a leer. Además, la lectura da gran capacidad de concentración. Alguien que no está acostumbrado a leer tiene más dificultades para concentrarse. Y además, lo que da es una gran capacidad de abstracción. Quien no lee acaba viendo el mundo a través de sí mismo. La lectura nos permite ver el mundo a través de los demás, a través de otros personajes, comprender la psicología de otras personas, ¿no? La lectura, en el fondo, es la generosidad de interesarse por los demás. El genio del idioma, que ha resuelto tantas cosas, desde el latín, desde las palabras visigodas, que seguramente todavía nosotros tenemos, la llegada a América y la inclusión de estas palabras nativas en los lenguajes que teníamos acá antes de, lo que quedaba antes de que las destruyeran totalmente, tiene ahora, siempre ha tenido que enfrentar la política, ¿sí? Y ahora hay una corriente política importante con el lenguaje llamado de inclusivo, sí. Lenguaje inclusivo. Sí, sí. ¿Qué piensa del lenguaje inclusivo? El todas, todes, sí. Todas, todos y todes. Bueno, lo primero que quisiera decir es que
se le suele echar la culpa a la lengua de lo que en realidad es responsabilidad del uso de la lengua. Es decir, no es sexista el idioma, es sexista el uso que hacemos del idioma. Yo entiendo que el movimiento feminista que quiere lanzar ese mensaje de ojo, la mujer está discriminada, hay escasa visibilidad de la mujer en el lenguaje y en la sociedad en general, y por eso lanzamos la campaña de decir ciudadanos y ciudadanas, compañeros y compañeras, amigos y amigas, niños y niñas. Me parece bien el propósito. Lo que creo también es que puede resultar contraproducente, que llega a saturar ya ese mensaje de las duplicaciones, produce cansancio, desconecta al público del mensaje que se le quiere ofrecer y tiene finalmente un efecto perverso. Yo creo que está bien decir de vez en cuando damas y caballeros, señoras y señores, pero no continuamente, porque eso es agotador, ¿no? Ya. Además, sabe, reflexionando, esta semana pasada tuve una conversación en que nos pusimos a reflexionar exactamente sobre eso, y yo de pronto concluí que está bien para un lenguaje oficial, ¿no? Si hay un grupo de personas que no se siente incluida en ese lenguaje, pues el lenguaje oficial que se supone que se va dirigido, en este caso a las mujeres que pagan impuestos, que si quiere son mayoría numérica, si usted quiere está bien, se deben incluir, está bien. Lo otro es pedir que ese lenguaje incluyente esté en la literatura, en la poesía, claro, lo cual ya es inadmisible. Claro, ¿no? Habría que reescribir toda la literatura, ¿no? Y el poema de Miguel Hernández, de Murcianos no, y le y quitaría Murcianas. a la misma literatura su dinámica rebelde, la misma idea de lo que es la literatura. Sí, y a veces se pone el foco en el lenguaje en lugar de poner el foco en la realidad, porque el lenguaje se transforma con la realidad, pero va la realidad por delante. O sea, va la realidad por delante. Si yo digo los diputados españoles son en su mayoría abogados, todo el mundo entiende que estoy hablando de diputados y diputadas y de abogados y abogadas, ¿no? Porque ya se sabe la realidad, me da el contexto suficiente como para saber que no estoy hablando solamente de hombres, ¿no? Pero fíjate cómo cambian los conceptos. Si yo digo voy a un debate sobre los derechos de los españoles y las españolas, cualquiera o los colombianos y las colombianas, cualquiera sabe que esos derechos son los mismos. Pero si digo voy a un debate sobre los derechos de los saudíes y las saudíes, la misma formulación sintáctica y gramatical te da un mensaje distinto, porque yo sé que si voy a un debate sobre los derechos de los saudíes y las saudíes ya no son los mismos derechos. Es decir, el contexto transforma el mensaje. Si yo digo la palabra llave, pues todo el mundo piensa seguramente en un instrumento metálico, pero cuando voy al hotel y pido la llave, no sé si la llevo aquí, lo que me han dado es esto, ¿no? Y esto también es una llave. Y cuando yo digo la palabra llave, entra esta tarjetita y entra las llaves del auto que llevo en el bolsillo. ¿Cómo se ha transformado la realidad sin que se transforme la palabra? Porque la palabra llave es capaz de nombrar esto y de nombrar el instrumento metálico. Por tanto, es la realidad la que ha transformado el significado, sin alterar el significante, ¿no? Y eso pasará también con lo que estamos llamando ahora lenguaje exclusivo, sexista. La realidad cambiará la percepción y cuando hablamos de invisibilidad de la mujer, claro, eso se produce porque hay una discriminación real. Cuando esa discriminación desaparezca, no veremos discriminación en el lenguaje. Perfecto. Usted asumió ya, como le decía, un miembro correspondiente de la academia. Yo siempre me he preguntado cómo es un debate en una academia para permitir o no permitir que una palabra se integre a el lenguaje canónico, pues a lo canónico, a lo que consideramos como oficial. ¿Cómo es eso? Bueno, yo no he participado de esas sesiones, al menos todavía, y son debates muy enriquecedores que hoy se plantean con unas herramientas de las que no disponían los académicos antiguamente, porque hoy, por ejemplo, hay un corpus fabuloso, con millones y millones de registros de la lengua española, que merced a la digitalización que hizo la Real Academia Española, en que están todas las grandes obras del idioma español están digitalizadas y datadas. Entonces uno en ese buscador puede poner una palabra y saber cuál fue el primer uso de esa palabra, ¿no? Y saber ¿qué uso tiene actualmente? Si a partir de determinada época se fue desvaneciendo porque ya nadie la volvió a utilizar en el lenguaje, en la literatura,
ahora también hay registros orales. Entonces, claro, el soporte informático nos da muchísima información sobre el uso de las palabras. Entonces ahora ya los debates no son intuiciones de los académicos, ¿no? Es decir, mire, en Google aparece tantas veces esta palabra, en el banco de datos de la literatura escrita en español aparece tantas veces. Entonces ya las palabras van arropadas con unos datos. ¿Y usted considera que, aunque la academia sugiere, es una orden o una sugerencia? Porque cuando uno... Es que la academia dice, y no hay como... Es como... usted, pues es la voz de Dios, ¿no? O usted dice, pues sí, lo dice, pero lo sugiere y yo tengo otros argumentos. ¿Le daría importancia, o sea, usted aceptaría que alguien controverta a la academia con una razón válida? Sí, claro. Bueno, por ejemplo, yo me niego a quitarle la tilde a solo. Yo también. Me niego, pues cuando solo quiere decir solamente, me niego. Sí. Bueno, ahí eso lo he llamado yo la tilde sentimental también, porque estamos tan familiarizados con ella desde la escuela que le hemos cogido cariño, ¿no? Pero sí, hay una relación con el lenguaje y con las palabras que es muy, muy emotiva. Sí. ¿Y cuál era la pregunta? Porque me he quedado con lo de solo... No recuerdo qué estábamos hablando. Bueno, yo tampoco acentúo solo y tengo una relación muy sentimental con algunas palabras. Sí. ¿Por qué el lenguaje? Yo me imagino cuando nosotros, yo estaba chiquito, me acuerdo que mis abuelos, ustedes ya hablan mal, es que no se les... Sí. Es que usan pésimo el idioma. Ya sé lo que estaba implícito en la pregunta anterior. Si la academia dicta o recomienda. Sí. La academia, que ya son las academias, porque ya el diccionario ya no es el diccionario de la Real Academia Española, ya es el diccionario de la lengua española elaborado conjuntamente por todas las academias, que esto es fundamental. Ya tenemos una lengua panhispánica y todas las obras, la gramática, la ortografía, el diccionario, están elaboradas ya por todas las academias, ¿no? Y cada vez es menos... la ortografía es la obra más normativa, las demás son más de recomendación, de sugerencia. En el lenguaje culto no se dice así, en fin, es más cuidadosa la recomendación. ¿Por qué cree usted que el idioma español es el único que tiene una academia de estas? Usted sonó, pues aunque el diccionario de Oxford, Cambridge, no sé, lo recurren mucho los anglosajones, sin embargo, la academia española es que... ¿no? Sí, nació como imitación de la Academia Francesa, que sigue existiendo, los famosos inmortales, y yo creo que está muy bien, porque la Academia no tendría sentido si no fuera aceptada su autoridad o su autoritas, ¿no? Y yo creo que todos los hispanohablantes admitimos la autoridad del diccionario y decimos, el diccionario lo dice así, por lo tanto, esto es ley, ¿no? Y luego podemos discrepar, pero esa es la ley. Y, por ejemplo, hablando de las palabras que también en relación con la pregunta anterior, la palabra vallenato acaba de entrar en el diccionario. Yo estaba furioso de que no estuviera vallenato en el diccionario, incluso escribí en algún artículo al respecto. ¿Cómo no está vallenato en el diccionario? Bueno, ya entró ahora en la última revisión. Y eso tiene que ver con que sea una palabra realmente utilizada en todo el ámbito del español y que las estadísticas la respalden, ¿no? El idioma español, el maravilloso idioma español que tenemos nosotros, finalmente los usos de América, por ejemplo, que también empiezan a influir a través de la música, a través del chiste. Y las telenovelas. Con las telenovelas, con las migraciones. Por también supuesto. Empiezan a llegar a enriquecer el lenguaje que se habla en España. Por supuesto, y además yo creo que en América hay un menor complejo a la hora de crear palabras en español, y allí ya decimos habitualmente ningunear, que es un americanismo, o decimos balconearse, o decimos culebrón, como se llama aquí a las telenovelas, o decimos auspiciar, que es una palabra también nacida en América, y poco a poco van llegando con esos canales de la emigración, las telenovelas. Los tangos fueron una palabra como farra, que decimos como equivalente de juerga o de fiesta, vino con los tangos, ¿no?, a España, y ya farra para todo el mundo es una palabra española. En fin, ¿rumba ya llegó a ustedes? Rumba también, por supuesto, rumba también, irse de rumba, ¿no? O a carretear, como dirían en Chile, creo. En fin,
todo eso va haciendo que nos intercambiemos las palabras y que finalmente estemos construyendo un idioma muy unido, o sea, homogéneo y a la vez diverso. Es una cosa que parece imposible, no es como la cuadratura del círculo, pero hemos conseguido la unidad en la diversidad y eso es una riqueza cultural a la que deberíamos hacer fiesta todos los días. Sí, yo tuve un error y es que no amplié no aparté de su agenda unas 48 horas para hablar de los temas que nos faltan, que sería porque, imagínense, nos falta hablar de periodismo por su participación y por su importancia, doctor en periodismo además. Usted todavía preside las agendas. El Consejo Mundial, no, es un error que se ha publicado por ahí. Era un mandato de 3 años y ya terminó. Y ya terminó. Sí, sí. Pero bueno, en todo caso. Y todo, él va a tener una conversación donde, por supuesto, va a ampliar muchísimos temas distintos con Daniel Samper Pizano. Usted va a tener esa conversación, el que estoy buscando. Es el 18 de abril. El 18, sí. A las 6:30 de la tarde. Ah, la hora no la recordaba, Pues sabía que era el 18. 6:30 de la tarde en la sala E, el pabellón 21 al 23, ahí va a tener usted esa conversación. Y estando Daniel Samper por medio, seguro que hacemos algo divertido. Y seguro que, exactamente, tenga usted la seguridad ya con usted. Vuelvo y le digo, me equivoqué en no haber pedido 48 horas de su agenda para hablar todo lo que tenemos que hablar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes también los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Tenemos mucho más para compartir con ustedes. Esto es Despierta Bogotá.